Soy Gabriela Richard Rodríguez, soy psicóloga, trabajo en estos momentos en el Tribunal Administrativo Migratorio en Costa Rica. Quisiera agradecer a Alianza Movilidad por darme la oportunidad de ser parte de este curso y proceso de formación relacionado a protección de derechos humanos de las personas en movilidad en el marco de la pandemia COVID-19. Les voy a presentar en esta ocasión el tema a la cual se me indicó que colaborara y es la protección de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales, así como ambientales en la pandemia, específicamente a la población migrante, solicitante de asilo, refugiada, desplazada, forzada en estos momentos. La presentación está teniendo como objetivo, va a tener como objetivo tres, tres grandes objetivos. Uno, poder presentarles algunas recomendaciones emitidas bajo declaraciones, resoluciones, notas que han generado diversos organismos internacionales, así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recordándole a los estados las obligaciones de la protección de los derechos sin discriminación alguna en el marco de esta pandemia. También hablaremos de las afectaciones que específicamente algunas poblaciones en particular están teniendo debido a que se les han violentado sus derechos humanos o están siendo expuestas a que se puedan violentar sus derechos. Y analizar la importancia de la aplicación del control de convencionalidad por parte de los estados, por parte sobre todo de tomadores de decisión, específicamente las personas que trabajan con personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Como primero, bueno, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, que, bueno, lo incluye el Pacto Internacional de estos derechos, y voy a hacer referencia a un documento de la Observación General número 20, llamado La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales. Específicamente, este documento desarrolla cómo interpretar el artículo 2 específicamente del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pacto trata de que se creen, obliga a los estados a que se creen las condiciones que permitan a todas las personas de gozar de estos derechos sin discriminación alguna. También establece principios importantes para la realización efectiva de los DESC por parte de los estados, y también hace referencia que los derechos DESC están incluidos también en otros tratados internacionales ya de por sí. Entonces, le recuerda a los estados la obligación de tomar las medidas necesarias para el disfrute y goce máximo de estos derechos. Evidentemente, ante la pandemia COVID-19, el derecho a la salud es uno de los más importantes que incluye este pacto, así como el del seguro social para poder garantizar un efectivo goce pleno de la salud. El artículo 2 del pacto habla específicamente, indica que los estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que están incluidos en el documento, en el pacto, sin discriminación alguna por raza, color, sexo, nacionalidad, opinión política, religión, idioma o de otra índole. Y también habla sobre motivos prohibidos de discriminación. Habla también, incluye también que no puede haber discriminación también por otra condición social. Y bueno, ¿qué se refiere con otra condición social? El documento lo desarrolla y abstrayendo lo más importante es que otra condición social exige un planteamiento flexible que incluya otras formas de trato diferencial.
la pandemia COVID-19 ha tenido afectaciones en todas las personas a nivel mundial. Sin embargo, no todas las personas se ven afectadas de la misma manera o son afectadas de la misma manera. A no todas las personas el tema COVID-19 pueden garantizar sus derechos de la misma manera que otros. Entonces, es importante, por eso, ya hago referencia a este documento, de poder tener claro la definición de discriminación, que es importante tomarla en cuenta a la hora del análisis del pacto. La observación general número 20 habla o caracteriza diferentes tipos de discriminación, como la discriminación formal, la discriminación sustantiva, la discriminación sistémica, en las cuales hablan este tipo de discriminación en que, bueno, la necesidad de que los estados revisen sus leyes, sus políticas, sus legislaciones, en donde no haya una discriminación de ningún tipo a ningún tipo de población. También habla de la discriminación directa, la discriminación indirecta y la discriminación múltiple. Lo menciono porque considero que se pueda revisar el documento, lo van a tener, ustedes van a tener acceso al documento, la observación número 20, en donde desarrolla y analiza este tipo de discriminaciones y cómo pueden influir en las personas, específicamente cuando hay estados que tienen constituciones, leyes, o se emitan nuevas políticas para poder mitigar el impacto del COVID-19, pero que se deben tomar en cuenta a las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. Como dije al inicio, la idea es que puedan obtener información de los diferentes circulares, resoluciones y documentos que han sacado organismos internacionales, pero sobre todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, haciéndole, recordando a los estados las obligaciones que tienen a partir de los compromisos adquiridos en diferentes convenios internacionales. Lo vieron y lo han podido identificar en el transcurso del curso, la situación que tenemos particular de nuestra región de las Américas, relacionado a la movilidad de personas es bastante impactante y ha aumentado muchísimo los últimos 10 años. Datos del ACNUR registraban que a finales del 2019 habían aproximadamente 79, casi 80 millones de personas desplazadas forzadas. De ese dato, más de 1 millón de estas personas eran personas desplazadas forzadas de Centroamérica y México a finales del 2019. Aproximadamente 215,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo a finales del 2019 de esta región. Medio millón de refugiados provienen de Centroamérica y México en el mundo. Y bueno, desplazamiento forzado en el norte de Centroamérica. México también un país de destino de personas emigrantes y personas que buscan protección, registrada a finales del 2019 un total de 24,271 personas solicitantes solo en el 2019, sumándose un total de 70,609 a final de este año. También con una dinámica característica de población que viene del norte de Centroamérica, pero también población extrarregional de África, de Asia, así como personas cubanas, haitianas, que también se suman a estas solicitudes. Costa Rica tiene estas características muy parecidas a México en relación a las personas que solicitan protección. Solo en el año 2019 y a finales de 2019 había aproximadamente 93,000 solicitudes pendientes por resolver en el sistema de asilo costarricense, tomando en cuenta que es un país bastante pequeño. Esto ha venido a impactar muchísimo el sistema de asilo. Solo al 20 aproximadamente de septiembre, al 11 de septiembre de este año, se habían contabilizado aproximadamente 11,244 nuevas solicitudes, tomando en cuenta además que, bueno, ante el COVID hay obviamente implicaciones que han afectado también a la institucionalidad propia, y aún así se registran 11,244 solicitudes. Nicaragua es uno de los principales países en este momento que solicita protección de personas que provienen de Nicaragua en Costa Rica, pero también países del norte de Centroamérica, así como muchísimos venezolanos también, población cubana y haitiana.
también se le suman a estos. Panamá también ha sido impactado por esta población. Y bueno, el caso de Venezuela, que ya se registran más de 5 millones de personas que se han tenido obligadas, han tenido que salir de ese país. Ante este contexto, las necesidades de protección realmente son muchísimas para estas personas, para estos perfiles de estas personas, con una región bastante complicada por violencia, sobre todo en los países del norte de Centroamérica, generado por grupos no estatales como maras y pandillas, con desplazamiento forzado reconocido en estos países, pero a la vez hay una movilidad de personas extrarregionales que también pasan por estos países en sus rutas migratorias para poder ir hacia el norte, pero se han visto complicada la situación ante cierre de fronteras y muchas de ellas también están varados en zonas fronterizas sin poder seguir su trayecto. A eso se le suma la situación pandemia, y por eso considero importante que puedan tomar en cuenta el documento realizado por el ACNUR en marzo de 2020 llamado Consideraciones Jurídicas sobre Acceso al Territorio para las Personas en Necesidad de Protección Internacional en el marco del COVID. Este documento le recuerda a los estados el derecho a buscar asilo. Según el derecho internacional, los estados tienen la facultad soberana de regular la entrada de personas extranjeras. Sin embargo, el derecho internacional también establece que estas medidas no pueden impedir que quienes huyen de persecución puedan solicitar asilo en los países. El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. El derecho a buscar y disfrutar asilo está consagrado además en varios instrumentos internacionales y regionales. Y como punto esencial considero que se debe revisar es el principio de no devolución. El principio de no devolución es la piedra angular de la protección internacional de los derechos de los refugiados, que prohíbe sin discriminación cualquier conducta del Estado que conduzca a poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida y su libertad peligre. Esto es sumamente importante. Hay muchísimas personas que necesitan la protección y como tomadores de decisión, así como defensores de derechos humanos, este principio es básico para garantizar que se respeten los derechos de las personas solicitantes. Los estados tienen el deber frente a las personas que se presentan a sus fronteras de examinar los casos específicamente y analizar el riesgo que esta persona o estas personas puedan tener si regresan a su país de origen. Eh, Poder que las personas accedan a los sistemas de asilos es esencial en estos momentos. El principio de no devolución está consagrado de manera destacada en el artículo 33 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados. Ha sido reconocido también como una norma de derecho constitucionario internacional. Y bueno, también el principio de no evolución lo señala la OEA, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también la Declaración de Cartagena de 1984. Así que en este sentido, es sumamente importante que se revise y recordarle a los estados las obligaciones que tienen en relación al principio de no evolución. Eh, También habla este documento de una nota, de una opinión consultiva de la ACNUR y en donde indica que las obligaciones de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, según cómo las interpreta el Comité de Derechos Humanos, también abarca obligaciones de no extraditar, deportar, expulsar, ni trasladar a cualquier otra, de cualquier forma a una persona en la cual su vida corra algún peligro, ¿verdad? También señala el artículo 6 del derecho a la vida, el artículo 7 del derecho a ser libre de tortura o algún castigo cruel o trato inhumano o degradante del pacto. En este sentido, la provisión de devolver a un país en donde la persona corra algún peligro ante su vida
es sumamente importante que los estados lo tomen en cuenta. Además, porque esto está establecido firmemente en muchísimos tratados regionales también de derechos humanos. Los estados tienen que tomar las medidas y tienen el derecho también de tomar las medidas necesarias para controlar la pandemia COVID-19. Sin embargo, no pueden violentar esos derechos. Estas medidas no pueden, no deben ser discriminatorias, ¿verdad? Necesarias, proporcionadas y razonables con el objeto de proteger la salud pública. Sin embargo, imponer una medida general para impedir la admisión de personas refugiadas o solicitantes de asilo o de otras nacionalidades sin evidencia de un riesgo para la salud y sin medida para proteger contra la devolución sería discriminatorio y contrario a las normas y estándares internacionales. Habla y hace referencia también el documento en relación a la detención de personas solicitantes de protección refugiadas o migrantes, que dicha detención no puede ser arbitraria y que tiene que ser coherente con las realidades de esas personas. Tienen que estar amparadas ante la ley. Las medidas no pueden derivar en negarles una oportunidad efectiva, como lo hemos dicho, en solicitar asilo, ya que no solo estaría en contravención con el derecho internacional, sino que pondría a estas personas en un estado de órbita, en un estado de inseguridad, de no poder tener acceso efectivo a la protección internacional y garantizando el principio de no evolución. Hago referencia también a una infografía bastante didáctica sobre el derecho a la salud que la Corte y el Comité DESC ha hecho y bueno, también van a tener acceso a la documentación y explica de manera muy didáctica el derecho a la salud y también de que este derecho, qué es lo que implica el tener un derecho efectivo a la salud. Otro documento que ha salido en el marco de la pandemia es la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 120, el 9 de abril del 2020, COVID-19 y Derechos Humanos. En este documento, entre las cosas más importantes que destaco, es que de igual manera le indica a los estados que las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia no afecten y no restrinjan el goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Señala que debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. También habla sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que deben ser garantizados en el marco también de la pandemia y que no pueden verse afectados. Específicamente caracteriza a las poblaciones en condición de vulnerabilidad o mayor condición de vulnerabilidad y entre ellas las personas migrantes, refugiadas y los apátridas. Otro documento es la resolución 1-2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, un documento que recomiendo que lo puedan revisar a profundidad, es un poco extenso, van a tener acceso al documento. Sin embargo, desarrolla muy bien y le recuerda a los estados las obligaciones que tienen debido a que se han comprometido a la ratificación de los diferentes convenios a la protección de derechos humanos fundamentales. Entre las cosas más importantes, habla de las Américas en sí, de la situación complicada en estos momentos de las poblaciones en movilidad, pero también de que muchos países en nuestra región se están viendo afectados por diversas situaciones sociales y políticas complicadas, en la cual por eso hace referencia a la comisión, la que saca esa resolución es la comisión le recuerda a los estados la situación de las Américas en general. Es importante este documento que define que no todas las personas
se ven afectadas de la misma manera y específicamente la necesidad que los estados puedan hacer medidas tomando en cuenta el impacto diferenciado que tienen estas poblaciones, entre ellas las poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de protección. También el que se puedan proteger los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, que puedan haber sistemas de salud que permitan el acceso a la salud, el acceso a tratamiento, a seguro social de poblaciones que están en mayor condición de vulnerabilidad. Entre ellos, bueno, habla el derecho humano a la salud, y la importancia, además, que ante esta pandemia también hay otros derechos de los DESCA, que pueden verse afectados, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, al agua, como parte esencial de nuestras vidas, y que es necesario que se tomen las medidas para que estos derechos no se vean afectados. Los grupos en situación de especial vulnerabilidad habla de la necesidad de que las medidas tengan que ser adecuadas para proteger el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal de las personas que se encuentren en las jurisdicciones de los países. Estas deben ser apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos y en el marco de su universalidad, interdependencia, invisibilidad y transversalidad, particularmente de los DESCA. También invita a los estados o le recuerda a los estados en relación a las medidas como el estado de excepción o emergencia, tienen que ser utilizadas de manera, no pueden ser utilizadas de manera ilegal y abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos, específicamente en la parte resolutiva profundiza en relación a que en el caso de establecerse un estado de excepción, las garantías que se deben de cumplir para no violentar derechos. Y específicamente lo que mencionaba de poder tener enfoques diferenciados para poder abordar de manera integral los impactos diferenciados que hay en las poblaciones ante un marco de pandemia COVID-19. Específicamente la parte resolutiva habla sobre las personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, apátridas, víctimas de trata de personas y personas desplazadas internas, en la cual el hacer deportaciones o expulsar a personas sin tomar las coordinaciones adecuadas y tomando en cuenta los impactos que van a tener estas personas, puede ser catastrófico para muchas de ellas y el documento le recuerda también a los estados los derechos que se tienen que proteger ante estas medidas. También habla del derecho que tienen las personas de regresar a sus países de origen, así que los estados puedan emitir estas coordinaciones con esos países de origen para asegurar que estas personas van a regresar de una manera integral, que van a regresar sin que se les sean vulnerados sus derechos humanos. También está el comunicado de prensa de la CIDH, específicamente que urge a los estados proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia. Un documento que también ustedes van a tener acceso. Y la comisión indica a los estados de garantizar los derechos de estas personas en movilidad. Se destaca la persistencia, dice la comisión, de prácticas en países de la región de detención migratoria, ¿verdad? Destaca la comisión la disminución de acciones de reasentamiento de refugiados, indica que hay obstáculos para la presentación de solicitudes de refugio y asilo en muchos países, el cierre de fronteras también, y le recuerda los principios básicos como el no devolución y como el derecho a solicitar asilo también. Recuerda los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, un documento bastante importante que también van a tener acceso, y indica que a la comisión le preocupa
los impactos de las medidas de cierre de fronteras, que muchos países en nuestra región han hecho cierre de fronteras y específicamente habla sobre el impacto que esto podría tener en países de América Central y también en la situación de Venezuela. Le reitera a los estados el acceso a territorios y a los procedimientos de protección internacional. También está la nota de orientación conjunta relacionada al COVID-19 del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias de Naciones Unidas y del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. Habla sobre 17 puntos, bastantes importantes todos, específicamente, bueno, de garantizarles las condiciones de seguridad social, acceso a la salud y que se le protejan los derechos a todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria y las de sus familias. El impacto en personas en movilidad ante el COVID-19, si bien es bastante diferenciado para esta población, sin embargo, mencionábamos el cierre de fronteras y bueno, en el caso de Venezuela ha habido un cierre de fronteras en el cual está condicionado por un cupo limitado de personas que pueden ingresar y regresar a su país de origen, de venezolanos que necesitan regresar y quieren y tienen el derecho de regresar y se han visto impactados teniendo muchísimas personas venezolanas en zonas fronterizas con Colombia, Brasil, en situaciones bastante precarias. Son personas que han tenido la necesidad de regresar a su país de origen porque en los países en los cuales ellos se encontraban antes de la pandemia se han quedado sin trabajo, sin acceso a la salud o están completamente indocumentados, no tienen vivienda y bueno, necesitan regresar. Es sumamente preocupante. La Comisión, así como la Corte, lo ha mencionado también en estos documentos de la situación de personas venezolanas, en donde algunas de ellas han tenido que utilizar vías irregulares y en donde también han tenido implicaciones fuertes, en donde se le acusan por bioterroristas o posibles armas biológicas. Hay también datos del secretario de Gobierno en el estado de Zulia, que estableció que las personas que retornen a Venezuela deberían pasar una cuarentena en celdas, ¿no? Entonces, eso también ha sido señalado y bueno, esto es un poco el impacto que ha tenido de estas personas que necesitan regresar en su país, a su país de origen en el marco de una pandemia. También se ha visto afectada en el caso de personas nicaragüenses que también por situaciones de precariedad en los países que se encontraban han tenido la necesidad de regresar a su país de origen, en la cual ha causado también que hayan personas nicaragüenses varadas en fronteras o también en aeropuertos internacionales sin poder regresar. Existe una resolución en donde se le dispone que las personas nicaragüenses están obligadas a presentar un resultado negativo de COVID y además si se encuentran personas nicaragüenses cruzando de manera irregular por vías no autorizadas a una multa de $150. Esto también ha afectado a la población. Y en este sentido, recordar instrumentos básicos, pero así como hay otros, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y también toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 22, derecho de circulación y de residencia, indica que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 12, nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar a su propio país. Exponiendo y haciendo mención de los diferentes circulares, resoluciones, declaraciones, instrumentos que se le ha recordado a los estados en parte también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quería referirme específicamente de la importancia de poder aplicar control de convencionalidad.
de los 35 estados miembros de la OEA, 23 son estados parte de la Convención Americana y entre ellos 20 han aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH. Dos grupos de estados comprometidos de manera diferente respecto a la Convención, así como en lo que concierne al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El primero de los grupos son los estados miembros de la OEA, que no son parte de la convención y que en consecuencia tienen una relación exclusiva con la Comisión Interamericana, la que recibe y examina las peticiones sobre alegadas violaciones de derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana. Y el segundo grupo están los estados miembros de la OEA que son parte de la convención, pero que hay en este grupo hay dos subgrupos. Uno, que son los estados que no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte y que por tanto solo tienen relación con la Comisión. Y el otro grupo, los estados que sí han aceptado la competencia contenciosa de la Corte y que tienen relación de la Comisión Interamericana y la Corte IDH. Por ello, la importancia de que uno de los grandes objetivos que se pueda para fortalecer el sistema interamericano apunta precisamente hacia la adhesión universal a los instrumentos del Corpus Juris interamericano por parte de los Estados miembros de la OEA. En este sentido, el control de convencionalidad ha sido definido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de la Corte, muy importante, en el derecho interno de los estados parte de aquella. Van a tener acceso también al manual autoformativo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos relacionado con el control de convencionalidad. La Corte ha manifestado cuando un Estado es parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a ver para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objetivo y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones para proteger los derechos. Las exigencias de dicho control de convencionalidad conlleva importantes desafíos. Es bastante desafiante para una persona tomadora de decisión tener esto muy presente y hacer control de convencionalidad cuando se toma una decisión. Por eso creo que es sumamente importante que los estados y tomadores de decisión, tanto en vías judiciales como administrativas, hoy más que nunca, ante una pandemia, puedan realizar de manera adecuada el control de convencionalidad. La Corte indica que las exigencias de dicho control de convencionalidad conllevan importantes desafíos en la medida que las diferentes autoridades públicas de un Estado resultan vinculadas no solo por su derecho interno, sino también por el derecho internacional de los derechos humanos, soberanamente consentido a través de la firma, ratificación o adhesión de los respectivos tratados. Tiene que haber una congruencia sobre el derecho interno con el derecho internacional que los estados se han comprometido. En el cumplimiento de las obligaciones estatales y la violación de derechos humanos reconocidos en dichos tratados genera la responsabilidad internacional de un Estado. La competencia está en el artículo 62.3 de la Convención Americana, en donde la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención, siempre que los Estados partes hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. Entonces, la Corte es el intérprete último de la Convención. También la Convención, en su base normativa, el artículo 1.1 habla sobre el deber de respeto y garantías de los derechos de la Convención. El artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Los Estados partes se comprometen a adoptar, a tener congruencia
en lo que acabo de decir, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos. El artículo 29b de la Convención: ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte de la Convención. En los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana indican las obligaciones de los estados parte de cumplir con lo establecido en dicho tratado de protección de los derechos humanos, manteniendo una armonía entre el derecho interno y el derecho internacional. En este sentido, indicaba que el control de convencionalidad puede apoyar y contribuir a que las obligaciones establecidas en la Convención Americana generen efectos en el derecho interno de los estados que son parte de la misma. Y hoy más que nunca, el control de convencionalidad puede ser una herramienta eficaz para brindar una efectiva protección a los derechos, sobre todo relacionados a los derechos de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas forzadas que tenemos en la región. Las personas en movilidad deben de ser atendidas de una manera integral que tomen en cuenta las características que tiene esta población. No todas son iguales, tienen características y perfiles distintos que tomadores de decisión y los estados deben tomar en cuenta a la hora de generar protección hacia ellos. Es esencial en estos momentos que se adopten políticas para prevenir de manera eficaz el contagio del COVID, como otras enfermedades, crear medidas para asegurar el acceso a la salud, la seguridad social, también la posibilidad de diagnóstico temprano de una enfermedad como el COVID es esencial, y las medidas tienen que ser coherentes con los diferentes compromisos internacionales, ya que si no, estas medidas en algún momento pueden más bien ser de una manera contraria y puede ser que la enfermedad del COVID-19 se propague más al tomar estas medidas. Por eso tiene que haber una congruencia con las medidas que se vayan a tomar y los derechos que son importantes proteger de estas poblaciones. Los DESC abarcan las necesidades más esenciales y básicas para que las personas puedan tener una calidad de vida digna y a la vez integran derechos que son garantías para la protección de estas personas. Los estados, ante esta situación de salud, los estados deben generar acciones para cumplir el respeto a estos derechos y no seguir violentando otros derechos. América Latina tiene avances importantes, marcos jurídicos ejemplares, ha tenido una generosa tradición de brindar asilo y protección desde hace muchísimos años, tiene países con marcos jurídicos robustos de derechos humanos. Sin embargo, la voluntad y capacidades de muchos países no han generado la aplicación adecuada y efectiva de estos marcos jurídicos para la protección de las personas, en donde más bien se han violentado muchísimos derechos. No debe seguir existiendo una desconexión entre los discursos, entre los marcos jurídicos que los estados tienen, así como las convenciones internacionales a las cuales los estados se han comprometido. Tiene que haber una coherencia de esta situación para poder abordar de manera integral a esta población. La palabra solidaridad para mí es una palabra clave ante esta situación de COVID-19, sobre todo en las personas y en las poblaciones de mayor condición de vulnerabilidad. Es importante que haya una sensibilización, pero además que haya un acceso efectivo a la justicia de estas poblaciones. Y ahí es donde las funcionarias, las y los funcionarios de instituciones encargados de tomar decisiones, los defensores de derechos humanos, la sociedad civil, tiene que recordarle también a los estados y tienen que estar revisando todos estos compromisos y todas estas herramientas que se han emitido sobre todos estos últimos meses para garantizar un acceso efectivo a la justicia y protección de los derechos humanos de las personas. Gracias.